La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este seminario en la que veremos cómo pueden liberar los datos con la plataforma inteligente de datos de HPE. Y tenemos al ingeniero Carlos Tomé, quien es gerente de preventa de Grupo APSA. Buenos días, ingeniero Carlos. Muy buenos días, Ayelin. ¿Qué? Cuando guste. Perfecto. Pues si quieren vamos a esperar todavía un minutito más para dar oportunidad de que se conecten algunos que estarán un poco apresurados, aunque ahora con esta contingencia pues pocos estarán viajando por la ciudad, pero pues de cualquier manera vamos a esperar un poco. Solo un par de minutos. Bien, pues vamos a empezar entonces. Muy buenos días otra vez. Mi nombre es Carlos Tomé, soy el gerente de preventa dentro del Grupo APSA. Dentro de la división de Datacom del Grupo APSA, yo me dedico a las soluciones que requieren trabajos de preventa. Normalmente son soluciones de tipo activo. Digamos que dentro de nuestro grupo de preventa trabajamos soluciones de almacenamiento, procesamiento de Hewlett Packard. En Enterprise trabajamos con soluciones de comunicaciones de Aruba, trabajamos con soluciones de videovigilancia y seguridad de Bosch, trabajamos con soluciones de Building Management Systems, tanto de Schneider como de Siemens, y pues algunas otras cosas, ¿no? Entonces, hoy nos toca platicar un poco de las soluciones de almacenamiento de Hewlett Packard Enterprise, y ha habido un cambio interesante en los últimos años en la manera como se ven las soluciones, y un poquito de eso se va a tratar el webinar del día de hoy. Estamos hablando de la plataforma inteligente de datos de Hewlett Packard Enterprise, y qué es un poquito esa plataforma inteligente. Pues vamos a entrar en materia. Platicando de qué se trata la plataforma inteligencia. ¿Qué está pasando o qué ha pasado recientemente en el mercado de almacenamiento? Ustedes recuerdan, hace unos probablemente 5 o 6 años se empezaron a utilizar discos de estado sólido, tal vez un poquito más, 7 años, se empezaron a utilizar discos de estado sólido para el almacenamiento de la información en los sistemas de cómputo. Tradicionalmente el almacenamiento se había hecho en discos giratorios, digamos que guardan la información en superficies magnéticas, normalmente puestas sobre discos de aluminio, que tienen pues la ventaja que son razonablemente rápidos y que permiten guardar datos secuenciales a gran velocidad. Sin embargo, en algunos tipos de aplicaciones, como típicamente las aplicaciones muy transaccionales en donde el tiempo de acceso al dispositivo de almacenamiento es muy importante, y a este tiempo le llamamos latencia, los discos pues no eran tan rápidos como fuera de desearse. Principalmente porque pues estamos pensando en que como el disco giratorio es un dispositivo que está dando vueltas, cuando digamos hay un requerimiento ya sea de escritura o de lectura de datos, el disco tiene que alcanzar la posición en la que se puede empezar a escribir, y eso pues siempre lleva cierto tiempo. Normalmente los tiempos de acceso de los discos giratorios se cuentan en milisegundos. Entonces, pues a lo mejor no es mucho un milisegundo, ¿verdad? O 5 milisegundos en términos humanos no es mucho, pero en términos de los sistemas de cómputo, pues realmente es mucho. Cuando tomamos en cuenta que la velocidad de acceso de las memorias está en los nanosegundos, pues es 1000 veces más rápido de lo que son los discos. Entonces, se ha estado buscando mejorar
el acceso a los datos, desarrollar tecnologías que nos permitan mayor velocidad sobre todo, pero no en términos de la capacidad de throughput, es decir, la cantidad de datos por segundo que puedo pasar, porque eso es muy bueno, inclusive las unidades de cinta tienen velocidades de throughput muy altas, sino más bien en el tiempo de acceso o en la latencia. Lo que queremos es disminuir la latencia. Entonces, la tecnología flash, que es algo parecido a una memoria, es un tipo de memoria permanente, nos permite tener tiempos de acceso mucho más cortos, que normalmente se miden en los microsegundos, ya no milisegundos, sino microsegundos. Pero había dicho antes de milisegundos a nanosegundos, no es 1000 veces más rápido, es 1.000.000 de veces más rápido. Perdón, entonces, lo que sucedió es que se empezaron a desarrollar dispositivos flash. El flash es una memoria permanente, pero es completamente electrónica. Entonces, no tenemos que esperar a que nada dé vueltas. Entonces, podemos ser mucho más rápidos, ¿no? Entonces, se empezaron a desarrollar entonces nuevos sistemas basados en flash, en donde se tenía una velocidad más alta, una simplicidad mayor y una eficiencia mayor. Cuando iniciaron los sistemas flash, pues, tenían un defecto, que seguramente ustedes se acuerdan, que los discos flash tienen una vida muy limitada. Normalmente algunos discos no se garantizaban por más de un, estaban usados para escritura intensa. Hoy en día, pues la tecnología ha mejorado significativamente y ya tenemos discos que se pueden garantizar hasta 5 años para escritura intensa sin mayor problema, ¿verdad? Pero, en fin, ese fue un cambio importantísimo en la manera como guardamos información. Estamos yendo hacia flash. Todavía flash es un poquito caro, ¿verdad? Comparado con discos giratorios. Sin embargo, pues ya si se han fijado en la oferta de muchos proveedores, los discos de 15.000 revoluciones están empezando a escasear porque ya los costos de los discos de 15.000 revoluciones están muy cerca de los discos flash. Y los discos flash en general son más rápidos, entonces pues no tiene mucho sentido tener dos tecnologías que compitan cuando una es mejor, claramente mejor que la otra en el mismo rango de precios. Entonces los discos flash están sustituyendo los discos giratorios. Y efectivamente esto va a seguir avanzando y cada vez los discos flash van a ser más baratos y con mejor tecnología, ¿verdad? Pero bueno, eso fue la primera, digamos, el primer cambio radical que hubo en los últimos años. El siguiente cambio fue la nube. ¿A qué nos referimos con la nube? Bueno, pues a veces durante el desarrollo de los sistemas en muchos años, normalmente el almacenamiento siempre era local. Si queríamos compartir información con terceros o con otros sitios de nuestras propias infraestructuras, pues teníamos que hacer todo el diseño de redes que nos permitiera conectar unos sitios con otros. Hoy en día, gracias a la presencia de la nube, pues tenemos acceso a tener información guardada ya no en un sitio nuestro, sino en un sitio de un tercero, que es un proveedor de nube, que además nos garantiza pues ciertos niveles de servicio y nos garantiza además pues cierta permanencia de los datos, y nosotros podemos contratar servicios adicionales como respaldo y ese tipo de cosas, de manera que podamos tener un almacenamiento confiable en la nube, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los servicios que más ha utilizado este concepto son los servicios de correo electrónico, ¿verdad? Muchos servicios de correo electrónico, muchas plataformas gratuitas y con costo, pues están normalmente hospedadas en la nube. La ventaja es que todo el almacenamiento se queda en la nube. Bueno, pues estos servicios se están ampliando y hoy en día cada vez hay más servicios que utilizan almacenamiento en la nube, ¿verdad? Ahora usamos los drives de nube, o usamos los servicios de transferencia de datos como para transferir grandes volúmenes de datos cuando tenemos que mover 20 gigas, 50 gigas de un medio hacia otro, pues normalmente las nubes nos resuelve ese problema con agilidad y con facilidad, ¿verdad? Y además la nube tiene otra ventaja. La nube podemos utilizarlo como servicio, es decir, que no pagamos por los servicios que no usamos, ¿verdad? Entonces, es interesante. Entonces, la segunda etapa en el crecimiento digamos, en el llegar del área de la inteligencia del almacenamiento fue la nube. La nube tiene pues muchas ventajas, algunas desventajas, pues siempre el tiempo de acceso pues un poco lento. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una conexión que no necesariamente está rápida. Para que se den una idea, en plataformas conectadas directamente a nuestros sistemas podemos alcanzar velocidades de gigabytes por segundo, ¿verdad? Y normalmente en plataformas de nube, pues con buena suerte estamos hablando de megabits por segundo. Pero recuerden que un byte son 8 bits, entonces son velocidades mucho mayores cuando hablamos de almacenamiento local. Pero pues si hacemos el procesamiento en la nube, pues realmente ya no nos va a afectar, porque tanto los datos como el procesamiento están físicamente en el mismo sitio y entonces pueden tener velocidades de acceso altas. Pero en fin, eso es lo que está sucediendo en la nube. Y finalmente, esto nos está llevando a una nueva era, que es lo que llamamos la era de la inteligencia.
en donde la experiencia del usuario va a estar impulsado por la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es toda esta serie de sistemas expertos que aprenden de la experiencia y que saben, se dan cuenta qué está pasando y tienen la capacidad de mejorar procesos o mejorar rutas o mejorar aplicaciones en función de lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora estamos yendo a esa era de la inteligencia. Ahora, ¿cómo nos estamos moviendo hacia de la inteligencia? Bueno, pues la empresa queremos que pueda responder a ese reto, ¿verdad? Y la empresa inteligente sea una plataforma, pueda utilizar una plataforma como el almacenamiento inteligente. Entonces, ¿qué queremos hoy en día de la empresa? Pues, evidentemente, necesitamos que los servicios siempre estén disponibles y siempre respondan rápidamente. Entonces, tenemos también la necesidad de que la respuesta, pues, no solo esté ahí en un momento dado, sino que es una respuesta ágil. Queremos que a veces una cosa es el tiempo de acceso y otra cosa es el tiempo de respuesta, ¿verdad? A lo mejor puede ser que la empresa está disponible y rápida para responder, pero no necesariamente rápida para resolver lo que estamos pidiendo. Queremos que sea ágil y además que las nuevas plataformas habiliten a una empresa que esté construida para la innovación. Es decir, que nos permita ofrecer nuevos tipos de servicios, como servicios efímeros, como contenedores, como servicios de inteligencia en la nube, todo este tipo de cosas nuevas que están pudiendo ofrecerse hoy en día, ¿no? Entonces necesitamos que la empresa inteligente pueda utilizar esa información. Entonces, entendemos entonces que para que estos servicios se puedan entregar, pues se necesita una infraestructura, ¿verdad? La infraestructura pues no ha variado muchísimo en los últimos tal vez 50 años, ¿no? Nada más se han ido separando las capas de los diferentes grupos, digamos, que componen la infraestructura. Antes pues todo era como monolítico y primero se separó el servidor, los servicios web, los servicios desagregados, ahora ya estamos con servicios stateless. Hay una tendencia importante a separar las diferentes partes de los servicios. Sin embargo, pues todo tiene que correr a fin de cuentas en hardware, ¿no? Y nuestro hardware necesitamos que esté siempre al día, siempre disponible. Entonces, si vemos aquí, normalmente los datos son la parte más baja de la organización de toda la infraestructura de hardware. ¿Por qué? Pues porque es donde se guarda la información a la que se tiene acceso, la que se utiliza para los diferentes servicios que proporciona la plataforma. Este almacenamiento, pues encima de él hay diferentes componentes, la red, el servidor, la virtualización, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido a través de ver con detalle o de analizar con detalle cómo se comporta el almacenamiento, lo que hemos aprendido es que realmente la mayor parte de los problemas con el almacenamiento, es decir, que no podemos llegar a los datos, no se deben al almacenamiento. Aquí dice, más del 90% de los problemas vienen a una capa superior a la de almacenamiento. ¿Por qué? Porque hay cientos de variables que están interrelacionadas y que se mueven en forma diferente. Cuando los sistemas eran monolíticos, pues todos los componentes estaban muy bien organizados porque todos los manejaba una sola entidad y que regía sobre ellos, ¿verdad? Claro, eso tenía la ventaja de hacer sistemas monolíticos, ¿verdad? Muy estables, pero muy rígidos y que no nos permitían tener flexibilidad y no nos permitían liberar con velocidad servicios. Por ejemplo, si uno le pedía a un administrador del mainframe, oye, ¿sabes qué? Necesito levantar un nuevo servicio, que sea una consulta de la base de datos de ventas. Se estructuraba la consulta después de que los analistas veían cómo estaba la cosa, lo programaban, ¿verdad? Es decir, lo ponían dentro del programa de cosas que se iban a desarrollar en el mainframe. A lo mejor te lo programaban para dentro de 6 o 8 semanas. Dentro de 6 o 8 semanas programaron el prototipo, que se llevaba otras 4 o 5 semanas. Luego las pruebas del prototipo, 2 o 3 semanas más. Y luego hacían las pruebas de producción y finalmente salías a producción a lo mejor 6 meses después de cuando tenías el requerimiento. Y eso, pues, en nuestros días es inadmisible. En nuestros días necesitamos ser ágiles y necesitamos levantar servicios a gran velocidad. Pero pues eso tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene sus costos ocultos, y uno de ellos es efectivamente que hay tantos componentes involucrados que se manejan de forma independiente. Imagínense que en este servidor hay máquinas virtuales. Las máquinas virtuales las manejan diferentes servicios y diferentes equipos de desarrollo y de puesta en operación. Y pues cada quien hace sus cambios como los necesita según el requerimiento que tenga, y pues puede haber implicaciones de software y de hardware que provocan errores dentro de toda esta infraestructura. La realidad es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es que el almacenamiento, que es la parte más baja, como decía, la que tiene los datos, aunque tengamos un almacenamiento muy bueno, muy confiable, muy rápido, muy sólido,
pues esto solo resuelve una parte del problema, es decir, que los datos estén disponibles, pero no resuelve los problemas de interacción con el resto de la plataforma. Y lo que hemos aprendido también con el tiempo es que es un tema complejo. No es fácil estar monitoreando continuamente y tener en mente para un administrador de sistemas todas las variables involucradas en toda esta cadena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, pues proponemos un approach diferente. El approach diferente se llama inteligencia, ¿verdad? La inteligencia para vencer la complejidad del mundo híbrido. Retomando un poquito el tema de híbrido, ¿a qué le llamamos un ambiente híbrido? Pues a un ambiente que puede estar o tener una parte de los sistemas en una instalación local, en donde en nuestras propias instalaciones pues tenemos algunas aplicaciones, pero también puede hacer usos de las nubes, ¿verdad? Ya sean privadas o públicas, costeadas, en fin, cualquier tipo de nube, de infraestructura de nube. Y una de las grandes disyuntivas es cómo manejo las cargas de trabajo, qué pongo en la nube y qué no. Por ejemplo, hoy en día con el lanzamiento de Office 365, para muchas empresas ha resultado muy práctico y muy útil el tener todas las aplicaciones de diseño de presentaciones, de manejo de textos, de hojas de cálculo, pues tenerlas costeadas en la nube, ¿no? A través de la nube de Azure de Microsoft y decir, bueno, pues ahí tengo todo eso puesto ahí en la nube, pero pues, los datos a los que tengo que utilizar para esas aplicaciones no necesariamente están en la nube. Puede ser que esos datos estén saliendo de los sistemas locales, por ejemplo, nuestros sistemas de edición crítica, nuestro ERP, nuestros sistemas de Big Data, de inteligencia artificial, o algunos sistemas de propósito general, file servers, etcétera, ¿no? O los ambientes de DevOps. Entonces, no es fácil, no es una decisión fácil dónde debo de mover las cargas de trabajo porque los datos no necesariamente están a la mano y eso puede tener un impacto negativo en el desempeño de las plataformas. Por ejemplo, imagínense que yo mando a hostear una aplicación a la nube que toma datos del ambiente de emisión crítica. El ambiente de emisión crítica lo tengo en un ambiente local, pues cada vez que necesito datos para poblar mis tomas de decisiones en el ambiente de la nube, pues tengo que venir al sistema de emisión crítica, hacer unas consultas, exportar esos datos, moverlos a la nube, y pues no resulta muy práctico, ¿no? Entonces tenemos que orquestar correctamente cómo se van a mover esas cargas de trabajo. Entonces, y esto, pues para esto necesito una herramienta que me ayude, ¿verdad? Una herramienta en donde esa herramienta pueda observar cómo se mueven los datos, qué está sucediendo con los datos y que me diga cuál es el lugar óptimo en donde debo de tener los datos según en qué parte del ciclo de vida estén. Acuérdense que los datos tienen un ciclo de vida siempre, desde que se genera un dato, cómo se utiliza, hasta que se vuelve un archivo normalmente, ¿no? Entonces, todo ese paso del tiempo de vida, desde que son datos que se generan, lo que son de mucha demanda, de mediana demanda, pueden regresarse de mucha demanda, puede ser de ya muy poca demanda y se manda generalmente archivo. Necesitamos una herramienta que nos ayude a gestionar precisamente eso. ¿Cómo distribuyo mis datos? ¿Verdad? Y bueno, pues en el tema de los datos, ustedes saben bien que vivimos en la época de la generación de información. Para que se den una idea, estamos hablando de que para el 2025, según algunos consultores, en este caso IDC, ¿verdad? IDC estima que para 2005 se van a tener a nivel global más de 175 zettabytes. Pues retomando un poquito para acordarnos qué son los zettabytes. Un zettabyte son 1000 exabytes, que a su vez son 1000 petabytes, que a su vez son 1000 terabytes, que a su vez son 1000 gigabytes, que a su vez son 1000 megabytes, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en escala, en español diríamos que son 175 trillones de bytes, pensando en 175 mil trillones, perdóname, porque es 10 a la 21, es un zettabyte. Para que se den una idea, en 2013 se llegó a un zettabyte y en solo 12 años, ¿verdad? Estamos pensando en llegar a 175 zettabytes. Realmente se produce muchísima información en nuestro día. ¿Por qué? Pues porque tenemos plataformas de redes sociales, tenemos sistemas integrados, tenemos plataformas de soporte de decisiones con inteligencia artificial, data lakes, tenemos un montón de fuentes de información y espérense que lleguen los autos autónomos, ¿verdad? Porque se dice que un auto autónomo puede generar petas de datos diarios, ¿no? Claro, no todo se va a almacenar, pero una parte importante de esa información se tendría que procesar y almacenar. Entonces, estamos realmente produciendo una cantidad absurda de datos. Entonces, ¿qué hacemos realmente con todos esos datos? ¿Cómo los manejo? ¿Dónde los pongo? ¿Cómo puedo lograr una ventaja competitiva? Entonces,
necesitamos tener una estrategia una estrategia inteligente de datos, en donde pues, se tienen que cumplir ciertas premisas, ¿no? Para que los datos sean útiles, pues necesitamos que siempre estén disponibles, que siempre estén accesibles, de manera que rápidamente podamos llegar a esos datos. Por otra parte, que la infraestructura que maneja esos datos esté automatizada y funcione on demand, es decir, que no tenga que hacer una planeación de 6 meses, ¿verdad? En donde vaya haciendo deployment cada mes de una parte de la infraestructura, sino que realmente pueda ser pues, casi instantánea la respuesta de la infraestructura a los requerimientos de datos de las aplicaciones. Además, debe ser híbrida por diseño. ¿Por qué? Pues porque es una realidad que parte de nuestra infraestructura ya la manejamos en la nube y parte la manejamos local. Entonces, es importante que esa estrategia inteligente considere que existen esos dos ambientes. Y, por supuesto, pues que tenga una inteligencia global, es decir, que considere los datos de todo el mundo para poder facilitar o manejar esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que hizo HPE en este caso? Pues entonces decidió rediseñar su estrategia de sistemas de almacenamiento, en donde tomó pues ciertas premisas. Una de ellas, por ejemplo, es el tener sistemas componibles. ¿Qué quiere decir sistemas componibles? Sistemas componibles son sistemas que se manejan por software, en donde el software, mediante línea de código, mediante interfaces programáticas, las aplicaciones pueden gestionar la infraestructura que está detrás de ellos. Y déjenme tratar de hacer un manejaba antes. Les hablé hace unos minutos de un ambiente mainframe, ¿verdad? En donde el poner en marcha una aplicación puede ser un trabajo de 6, 9 meses. Si nos venimos un poco más cerca, ¿verdad? Ya no del mainframe, a lo mejor hace 10 años, en el poner una infraestructura para que se pueda desplegar una aplicación, pues no era una cosa sencilla, ¿no? A lo mejor no era de 9 meses, pero sí, tranquilamente podían ser 2 o 3 meses el poder tener una infraestructura para desplegar, porque a veces implicaba la compra de equipo, a veces implicaba, pues, a lo mejor equipo que ya tenemos que redesplegar o redeploy, hacer un redeployment de los equipos que ya tenemos, rebalancear las cargas de trabajo. No eran tareas sencillas, ¿no? Entonces, realmente no es fácil el poder digamos, adecuar nuevos componentes de equipo a una infraestructura que está en operación. Entonces, para esto, HP desarrolló una serie de sistemas que les llamó componibles, en donde los sistemas se pueden gestionar a través de software, de tal suerte que el administrador pues tenga el menor trabajo posible y tienes una infraestructura que ya está funcionando, simplemente haces el redeployment o el rebalanceo a través de puro software. Y entonces decides qué cargas de trabajo pones en dónde, qué recursos le das a cada una de las instancias en las que estás trabajando, pero físicamente no tienes que mover nada. Todo se hace por puro software. Entonces, esos sistemas entonces componibles se pueden optimizar para cada una de las aplicaciones, y la parte interesante es que todos estos sistemas componibles pueden programarse a través de interfaces programáticas. El día de hoy, pues, normalmente son interfaces RESTful o HTML5, pero la mayoría son RESTful, que es un estándar de mercado. Entonces, si tú haces una aplicación que tiene la posibilidad de manejar una aplicación RESTful, pues puedes hablar directamente con el ambiente de gestión y puedes hacer un redeployment de la infraestructura en forma pues, razonablemente automática, y eso pues tiene ventajas importantes. Una de ellas es que le permite a los administradores hacer cosas más útiles que andar tratando de mover infraestructura de un lado para otro, ¿verdad? Y minimiza las fallas, porque pues como lo automatizas a través de software, pues no tienes que tener intervención humana cada vez que se hace un redeployment de algo, ¿no? Entonces, se pueden mover los recursos entre los diferentes ambientes de la empresa, ¿no? A lo mejor el ambiente de misión crítica pues tiene normalmente la más alta prioridad, el típico, el ERP, el sistema de facturación, el sistema de logística, son sistemas que no pueden parar, que tienen que estar todo el tiempo pendientes a donde vas a tener la más alta prioridad. Y a lo mejor pues hay un sistema secundario que está ocupando recursos y por el momento tengo una carga de trabajo adicional de ambiente de misión crítica, pues puedo hacer un redeploy de la infraestructura del secundario y pasarle recursos al ambiente de misión crítica. Eso antes no se podía hacer, ¿no? Porque pues tenemos la máquina de misión crítica y la máquina de ambiente secundario. Cuando empezamos a utilizar virtualización, empezamos a poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues con ciertos límites dentro del ámbito de un solo servidor físico, ¿verdad? O de un clúster de virtualización, y ahora pues podemos
podemos hacerlo a través de pasarle partes de infraestructura de un lado a otro, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, ¿no?, de manera programática, y podemos hacerlo inclusive, moverlo no solo dentro de la propia infraestructura, sino moverlo a la nube si es necesario. Para ello, requerimos un motor de inteligencia global. ¿Qué cosas es este monitor de inteligencia global? Pues simplemente está escuchando qué está sucediendo y está aprendiendo, ¿verdad? De tal manera que logre reconocer los requerimientos de las aplicaciones a través de una huella o de una característica fundamental de cada una de las aplicaciones. Sabe cómo se comporta la aplicación, sabe qué requerimientos tiene, ¿verdad? Además, con todo este aprendizaje global, ¿a qué nos referimos global? Pues a que todos los sistemas de este tipo del mundo están interconectados, reportando hacia un sistema, hacia un repositorio centralizado que va a poder tener toda esta información de la cual pueda correr analíticos y pueda predecir lo que va a suceder, ¿verdad? Y a partir de esas predicciones, pues se emitan recomendaciones, ¿verdad? Entonces, y esto pues va a tener incidencia sobre todos los ambientes operativos de la empresa, ya sean las aplicaciones pues, tradicionales, SAP, Oracle, SQL Server, Exchange, etcétera, o aplicaciones de Big Data o de inteligencia artificial, o conectores de automatización. Seguramente ya pues todos ustedes están desarrollando ambientes que utilizan gestores como Ansible, como Chef o Puppet, este tipo de cosas, o como gestión de servicios efímeros a través de contenedores como Kubernetes, ¿verdad? Y pues además, todo esto necesitamos saber pues, si lo vamos a correr en premisas o en la nube o en los dos, que típicamente pues vamos a tener alguna combinación de los dos ambientes y necesitamos a alguien que nos ayude a gestionar esos datos en la nube, ¿no? Entonces, todo esto pues nos va a proporcionar una infraestructura que le va a dar servicio a todos los típicos usuarios que tenemos en nuestro ambiente, ¿verdad? El dueño de la línea de negocio, el administrador de las máquinas virtuales, de la nube, el agente de DevOps, el científico de datos, la administración de infraestructura. Toda esta gente depende de que toda esta infraestructura funcione en forma armonizada, ¿verdad? Y para que esto funcione bien, pues necesitamos esa inteligencia global. Ahora, ¿cuál es la propuesta de HP en esta inteligencia global? En el caso específico del almacenamiento, HP está proponiendo una herramienta que se llama InfoSight. InfoSight es una herramienta que monitorea continuamente los sistemas de almacenamiento y nos permite entender cómo se están comportando, qué requerimientos tiene, qué debemos hacer para que funcionen bien, y proactivamente nos puede dar recomendaciones. Además, InfoSight puede monitorear no solo el ambiente, no solo el ambiente de almacenamiento, sino todos los ambientes relacionados. Déjenme darles un ejemplo. A lo mejor es un poquito técnico, pero normalmente cuando yo tengo un ambiente de almacenamiento, pues lo tengo que conectar a través de algún tipo de red, sobre todo si es un almacenamiento compartido. La red, pues normalmente es una SAN. La SAN puede ir por un canal de fibra, puede ir por TCP/IP, una conexión a Ethernet normal, y para eso pues tiene unas tarjetas controladoras, tiene un tipo de cable, tiene que conectarse a algún tipo de switch. Ese switch se tiene que conectar al servidor, en donde el servidor tiene pues también sus tarjetas controladoras, ¿verdad? Y todo ese servidor, el switch, ¿verdad? Y el almacenamiento, pues tienen cada uno su sistema operativo. Cada sistema operativo tiene sus releases de firmware y de software, tiene sus releases de los controladores. Entonces, se imaginan a 3 niveles al menos, es decir, el almacenamiento, los switches y los servidores, pues necesitamos asegurarnos de que todos esos ambientes funcionen bien, pero no solo que funcionen bien entre ellos, funcionen bien también con el ambiente aplicativo, porque a veces el ambiente aplicativo pues tiene incidencia directa sobre el manejo de algunas de las piezas del hardware. Entonces necesitamos que todo eso esté armonizado. Y ahora imagínenselo, eso por cada una de las aplicaciones que estamos trabajando y por diferentes piezas de almacenamiento y de procesamiento dentro de toda la infraestructura de la empresa, y se vuelve un ambiente sumamente complejo, ¿no? InfoSight afortunadamente nos ayuda a entender todo eso, ¿verdad? Y nos ayuda a monitorear continuamente toda la infraestructura. Y entonces aquí pues tenemos una visión de la oferta de infraestructura de HP. Por ejemplo, los ambientes de emisión crítica, pues típicamente utilizaremos ambientes de almacenamiento de datos de emisión crítica. ¿Qué características tienen los ambientes de emisión crítica? Pues son ambientes que tienen muy alta disponibilidad, tienen muy alta transaccionalidad, porque normalmente los ambientes de emisión crítica son muy transaccionales, es decir, que tienen bajas latencias y buena capacidad de transferencia de datos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ambientes, pues la oferta HP tiene dos modelos de equipos, que son Primera y Tripar.
Primera es el New Kid on the Block, es el equipo entrante, y Tripar es el equipo ya maduro, que va a estar todavía algún tiempo con nosotros, pero eventualmente pues será sustituido por Primera, ¿no? Entonces tenemos, en ambientes de misión crítica, queremos sistemas muy robustos, los sistemas muy altamente disponibles y con mucha transaccionalidad. Después tenemos ambientes de propósito general, a lo mejor file servers, app servers, servidores de máquinas virtuales, que no son el core del negocio de la empresa, ¿verdad? Y aquí pues normalmente lo vamos a poner en otro tipo de almacenamiento, Nimble Storage Simplicity, que no crean que son, por ser sistemas generales, tampoco son, digamos, no son sistemas robustos, pero no tienen toda la robustez que tienen estos amigos de acá, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, pues son sistemas de todas maneras bastante robustos y que tienen otras características. Por ejemplo, en una de las funcionalidades core en los ambientes de propósito general es ser más eficiente en el manejo de los datos. Entonces tienen capacidades de duplicación y de compresión, de tal suerte que no necesitamos tanta capacidad, ¿verdad? En estos ambientes secundarios como lo que necesitaríamos si utilizamos este tipo de tecnologías. Después tenemos los ambientes secundarios. ¿A qué le llamamos ambientes secundarios? Pues normalmente cuando tenemos un ambiente de misión crítica, queremos tener un ambiente en donde hay una copia de lo que estamos haciendo en el ambiente de misión crítica, ¿verdad? Que en un dado caso podamos recuperar de este ambiente de secundario, o si fuera el caso, si por alguna razón el site en donde están hospedados estos ambientes primarios de misión crítica se cayera, pues que podamos levantar las aplicaciones en el ambiente secundario. Normalmente podemos replicar el ambiente del primario o tener unos ambientes que tienen una característica un poco, digamos, menos robusta para ser más eficiente en costos la estrategia de recuperación, porque la mayor parte del tiempo pues no van a estar operando y solamente vamos a querer que los ambientes más importantes levanten en el sitio secundario, pues entonces podemos usar Recovery Manager en plataformas como Nimble Hybrid, Nimble típicamente es Whole Flash, puede ser Hybrid, y pues ambientes de almacenamiento como StoreOnes, de tal suerte que podamos ya sea recuperar la información que está aquí o migrar algunos de los ambientes aplicativos a que trabajen en esta infraestructura de almacenamiento. Y finalmente, pues en los ambientes de inteligencia artificial y analíticos, son ambientes muy diferentes en donde normalmente se manejan datos no estructurados, en donde queremos tener la capacidad de acceder perdón, a cantidades muy importantes de datos. Entonces ahí utilizamos normalmente infraestructura del grupo de los servidores de alta capacidad de almacenamiento de Apollo, con software como Blue Data y como Mapr. Entonces, tenemos toda una oferta de diferentes, diferentes plataformas según el tipo de aplicación, ¿verdad? Y esto pues pensando en que estamos hablando, perdón, normalmente en infraestructura que está en nuestras instalaciones, o sea, on-premise, ¿verdad? Cuando nos movemos a la nube, pues también podemos habilitar la nube, ¿no? Con diferentes plataformas, por ejemplo, en el Edge, Simplicity Mapper en la nube privada, hablamos pues de prácticamente cualquiera de estos ambientes de almacenamiento según lo que vayamos a poner en despliegue en la nube privada. Y en la nube híbrida, pues alguna infraestructura que nos permita pasar los datos en la nube y regresarlos según la necesidad. Ahora bien, toda esta infraestructura, independientemente de cómo decidamos o qué plataforma decidamos usar, dependiendo del tipo de datos, se puede manejar a través de una oferta HP que se llama GreenLake. GreenLake es una oferta de pago, digamos, de pago por uso o de una plataforma flexible, en donde normalmente GreenLake funciona bien para ambientes que crecen. Entonces, esto es, imagínense que yo normalmente voy teniendo una necesidad cada vez mayor de almacenamiento, y esto es cierto casi para todas las empresas, pero a veces sucede que hay algunos ambientes que no crecen, pero la mayoría de las empresas el ambiente crece. Cada vez tenemos más necesidad de tener más capacidad de almacenamiento, pero el crecimiento pues, puede ser conflictivo, puede ser complicado, porque a veces la necesidad es muy apremiante. Imagínense, tengo un pico de trabajo y necesito más capacidad de almacenamiento muy pronto, y pues normalmente si tuviera que comprar esa capacidad adicional, perdón, el proceso de compra y de instalación y de puesta en marcha, pues se puede llevar semanas o meses inclusive, ¿no? Entonces, GreenLake lo que ofrece es la capacidad de incrementar la capacidad de procesamiento y de almacenamiento en forma, pues casi automática, teniendo
teniendo infraestructura on-site, es decir, dentro de nuestras propias instalaciones, infraestructura que mientras no lo usemos no se cobra, en el momento que la empezamos a usar se empieza a cobrar, y eso dispara automáticamente una adición de nueva capacidad en reserva, para que si se diera el caso que necesitamos que hacer más, pues en este tiempo que estamos usando la capacidad que teníamos, la capacidad adicional, pues se puede reaprovisionar esta nueva capacidad de reserva y de esa manera pues podemos ir creciendo conforme lo requiramos, ¿verdad? sin tener disrupciones mayores. Es un concepto bien interesante en GreenLake que merece una presentación por sí mismo. Pero bueno, entonces una plataforma inteligente de datos que es InfoSight, que está monitoreando todas estas diferentes plataformas continuamente y está entendiendo qué está sucediendo, está aprendiendo y está teniendo una actividad proactiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué características importantes tiene esta plataforma de inteligencia? Bueno, pues está impulsada por inteligencia artificial, en donde ocupamos más los recursos para innovar que para administrar. Normalmente cuando queremos administrar es porque queremos hacer un uso muy eficiente de los recursos, ¿verdad? Y entonces en lugar de tener recursos nuevos, tratamos de hacer más eficiente lo que ya tenemos. A veces esto no es suficiente. Necesitamos tener la capacidad de lanzar nuevas aplicaciones, nuevos ambientes, y eso pues si estamos metidos en una lógica de estar administrando lo que tenemos, el crecimiento se complica, se dificulta. Entonces aquí la idea es que el core de la filosofía de desarrollo de esta inteligencia es el poder innovar, es decir, el poder habilitar nuevos servicios, ¿verdad? Es desarrollada para la nube. Esta inteligencia pues se puede mover ya sea una nube local, una nube privada, una pública, y se puede mover de un lado hacia el otro. Y muy importante, se puede tener una experiencia como servicio, un as a service, ¿no? Hoy en día una de las grandes virtudes de las nubes pues es que nosotros pagamos por lo que usamos, ¿no? Pero a veces una de las desventajas de la nube es que los costos no son evidentes desde el primer momento. Entonces a lo mejor yo digo, pues una máquina virtual me cuesta bien barata, ¿no? Me cuesta $5 al mes. Pero pues después cuando le pongo los servicios adicionales que quiero para una aplicación empresarial, quiero una máquina virtual que además esté respaldada, que tenga garantía de los datos, que tenga garantía de los accesos, quiero redes redundantes, quiero un ancho de banda garantizado, quiero un performance garantizado, pues ya no se vuelve tan barata, ¿no? Entonces, a veces tiene más sentido hacer ese despliegue en una infraestructura on-premise que en una infraestructura de la nube, o según la necesidad moverlo entre una y otra, ¿no? Entonces, podemos ser nuestros propios proveedores de servicios teniendo una infraestructura como la que mencionabas con InfoSight, en donde, con InfoSight y con GreenLake, en donde yo poder ir creciendo esa infraestructura conforme crezcan los requerimientos, ¿verdad? Entonces, un punto muy importante de esta plataforma inteligente de datos es la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Porque la manera como vamos a manejar esta infraestructura de datos va a estar dictada por lo que el sistema aprende de cómo se comporta la plataforma de datos, ¿no? Entonces, si quiero acelerar la innovación, necesito estar seguro que la plataforma va a ser capaz de responder. Y si yo estuviera tratando de estudiar qué está haciendo la plataforma, invertiría muchísimo tiempo y recursos en hacerlo. Sin embargo, como la inteligencia artificial está monitoreando esa infraestructura, pues no voy a tener que preocuparme por entender necesariamente cómo funciona esta plataforma o cómo puedo reducir el riesgo, cómo puedo tener disponibilidades de 6 9 en la infraestructura de almacenamiento, en el poder liberar puntos de vista o insights utilizando analíticos basados en contenedores, por ejemplo. Toda esta plataforma, al tener una plataforma de inteligencia artificial, pues no tengo que estar entendiendo cómo funcionan todas estas partes, ¿verdad? Simplemente utilizo lo que me da la herramienta para almacenamiento, para servidores y próximamente para redes y virtualización, de tal manera que yo pueda tener todo mi ambiente de producción perfectamente controlado y perfectamente administrado, pero sin el utilizar esos recursos que he estado tratando de utilizar en optimizar la plataforma, sino más bien mis recursos, como no tienen que estar metidos en el tema de administración y optimización de la plataforma, me van a permitir innovar y ser cada vez ser más eficiente y tener mejores características en la infraestructura, ¿no? Entonces, perdón. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado de utilizar una plataforma como InfoSight? Pues esto es lo que va a hacer es liberar recursos para que podamos ser más innovadores. Es decir, por ejemplo, la administración de los sistemas de almacenamiento pues ha sido un problema durante mucho tiempo, la optimización, y más cuando lo ponemos en interacción
con los servidores y con las redes. Bueno, pues al tener esta plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? Liberamos a la gente para que ocupe hasta el 85% menos tiempo en administrar la infraestructura, con una infraestructura autónoma con más de 6 nodos de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la infraestructura solita se autodiagnostica y nos avisa en caso que fuera necesaria una intervención, pero en muchos de los casos se corrige sola. Por ejemplo, imagínense que hacemos una actualización de firmware que nos dicta a lo mejor un proveedor de hardware, ¿no? Dice, ¿sabes que el firmware de esta tarjeta controlada hay que actualizar? Y entonces cuando vas a hacer la actualización, InfoSight te dice, oye, ¿sabes qué? Con la versión de sistema operativo que tienes y con la versión de Exchange que tienes y con el disco que estás usando y con la red que estás usando, si actualizas ese firmware vas a tener un problema. Porque a lo mejor tomas estos pasos en donde actualizas este driver del sistema operativo, actualizas esta parte del firmware del switch, y entonces una vez que hagas eso, puedes hacer el deployment sin ningún problema. Entonces, en el caso contrario, pues lo que sucedería es que actualizamos el firmware y eso nos generaría una falla y nos pasaríamos horas tratando de identificar cuál era la falla. En cambio, con esta proactividad podemos tener disponibilidades realmente altísimas, ¿verdad? Lo que es interesante de estos 6.9 es que no es una disponibilidad teórica, es una disponibilidad medida a través de los sistemas controlados por InfoSight a nivel global, ¿verdad? Entonces es importante. Y bueno, por otra parte es una experiencia transformadora en sentido en que la mayor parte, hasta 86% de los casos, se abren y se resuelven automáticamente. Es decir, oye, sucedió algo, aquí hubo un problema, el InfoSight se da cuenta, toma las acciones correctivas, hace lo que tenga que hacer, a lo mejor cambia una versión de firmware, a lo mejor aborta una operación, a lo mejor recupera alguna tabla que estaba corrupta, hace algo en la infraestructura, ¿verdad?, que permite seguir arriba de manera automática. Entonces, realmente es una gran ventaja, porque esto quiere decir que nuestra gente de sistemas va a estar en la capacidad de dedicarse a cosas mucho mejores para el negocio, mucho más útiles. Ya no tiene que estar ocupándose todo el tiempo en mantener la infraestructura operando, sino que realmente se puede ocupar en cosas como habilitar el negocio, dándole acceso a nuevas capacidades o nuevas aplicaciones, ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Visualit, ¿verdad? Visualit es un service provider en Noruega que se especializa en nubes híbridas. ¿Qué quiere decir en nubes híbridas? Pues que ellos tienen una infraestructura como service provider, pero parte de su servicio es el interconectar esa infraestructura en la nube con la infraestructura on-premise de cada uno de los clientes, ¿verdad? Y entonces, lo que logró Visualit es lograr administrar con un equipo de TI más pequeño, que además sin tener ningún problema de disponibilidad, al contrario, mejorando la disponibilidad, lo cual fortalece la confianza del cliente, ¿verdad? Dice aquí la cita del jefe de operaciones de Visualit, dice, nos da una visión general de nuestra infraestructura de almacenamiento HP en un solo lugar, y InfoSight facilita en gran medida las operaciones diarias y es esencial para una buena planeación de la capacidad. Es decir, desde una sola consola están viendo qué está sucediendo todo el tiempo con toda la infraestructura, además del trabajo que está haciendo InfoSight para mantener la infraestructura arriba, ¿verdad? Ellos pueden ver qué está sucediendo y pueden tener idea de qué va a pasar con cualquier movimiento en la capacidad. Ahora bien, hablando en términos de nube, algunas cosas que necesita ofrecer la nube es movilidad. ¿Qué quiere decir movilidad? Que podamos mover las cargas de trabajo de un lugar a otro. A lo mejor hoy tiene sentido tener una carga de trabajo aquí en mi infraestructura local, mañana tiene sentido moverla hacia la nube, ¿verdad? Pero protegiendo y administrando los datos, es decir, asegurando la integridad de los datos en todo su ciclo de vida, ¿verdad? Y además que se pueda hacer de un modo componible, es decir, que se pueda hacer manejado o impulsado o ordenado por software, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos mover cualquier carga de trabajo a cualquier parte, ¿no? Entonces, HP tiene una oferta de nube que utiliza esta herramienta de InfoSight para garantizar la transportabilidad de las cargas, ¿verdad? Aunque esta oferta está un poco restringida hoy en día en México, pero es importante conocerla, ¿verdad? Tenemos una oferta que se llama Cloud Volumes, Cloud Based Storage y Composable Cloud. Composable Cloud es en sí el software de nube de HP o el release de OpenStack de HP con todos los add-ons que le pone HP. El Cloud Based Storage es literalmente un almacenamiento de nube y Cloud Volumes es un software que nos permite mover volúmenes entre la nube pública y la nube privada. Perdón. Pero esto pues nos da la posibilidad de tener
una durabilidad muchísimo mayor en términos de cuánto tiempo vamos a tener disponibles los datos, es decir, en la disponibilidad de toda la infraestructura de almacenamiento, pero con una reducción de costo muy interesante. ¿Por qué podemos tener una reducción de costo de hasta 20 veces? Son los ahorros potenciales, ¿verdad? Que se pueden tener en función de cómo se mueven los datos entre la nube híbrida y la nube, perdón, entre la nube pública y la nube privada, ¿verdad? Que es una forma mucho más eficiente, y eso pues nos reduce el costo de operación, muy importante, no el costo de almacenamiento, el costo de la operación del almacenamiento. Y esto pues habilita el poder desplegar o mover las aplicaciones o los ambientes en minutos y no en horas o meses o días, ¿no? Entonces es una plataforma bien interesante. Aquí hay otro caso de éxito. Two Brothers es una compañía privada en Europa que produce infraestructura o produce materiales para obras de infraestructura importantes como tuberías, puentes, estadios, edificios, etcétera, ¿no? Y además tienen su banco, entonces ellos pues, tienen un manejo muy eficiente de materiales y de dinero, ¿verdad? Y ellos lo que lograron al mover los datos hacia una infraestructura como esta, ¿verdad? Es mejorar el rendimiento para entregar datos oportunos a la gente de ventas y poder ganar concursos con mejores márgenes. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de este tipo de empresas? Pues que tienen que tener una propuesta lista muy rápido y tienen que tener acceso a toda la información histórica de las propuestas que han hecho y de todos los materiales que tienen disponibles. Y esto, pues, con esta infraestructura, ¿verdad? Les mejoró significativamente el rendimiento de las aplicaciones que utilizan para aprovisionar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, habla aquí de las capacidades que ellos tenían, algunas necesidades que HP Nimble les pudo entregar, por ejemplo, la capacidad de snapshots de rendimiento, la facilidad de uso y la capacidad de ir a la nube cuando estén listos, ¿verdad? Importante este tipo de cosas. Bueno, perdón. Esta plataforma de inteligente datos entonces permite mover, como decíamos, los datos a donde sea necesario y podemos tener la entrega de cualquier cosa como servicio, en una experiencia as a service. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Pues quiere decir a lo mejor cargas de trabajo como servicio. Yo puedo mover las cargas de trabajo donde lo necesite y utilizando la infraestructura donde tenga capacidad, ¿verdad? Y como esto trabaja de la mano con la automatización, les decía yo, de la composabilidad, tenemos la posibilidad de manejar estas infraestructuras de la mano con los ambientes de DevOps. Ustedes saben que ha sucedido en muchos casos, no sé si es el caso de ustedes, pero en muchos casos ha sucedido que el área de desarrollo se ha consolidado con el área de operaciones. Antes, durante mucho tiempo, fueron áreas separadas y hasta en cierto punto antagonistas, ¿verdad? Hoy en día, pues, ante la presión de liberar aplicaciones o ambientes aplicativos más rápidos, poco a poco la área de operación se fue tragando al área de desarrollo y ahora pues son una sola entidad, ¿verdad? Entonces, esta automatización es importantísima para que el DevOps pueda realmente hacer el deployment de sus aplicaciones en un tiempo muy, muy rápido. Entonces, es importante el que se pueda soportar ese tipo de cargas de trabajo. Además, pues se basan en consumo, en donde se paga por uso en tu centro de datos. Y esto pues nos permite asignar los costos de cada una de las áreas conforme las necesitan. Por ejemplo, tenemos diferentes áreas dentro de la empresa que requieren servicios, a lo mejor el RP, a lo mejor un área de logística, a lo mejor un área de almacenes. Entonces, cada uno va a utilizar diferentes recursos y podemos hacer el chargeback a cada una de esas áreas. Y pues en función del presupuesto que tengan cada una de esas áreas, pues darles el tipo de servicio que pueden pagar, ¿no? Entonces, y la verdad es que lo podemos hacer, no tiene que ser en la nube, puede ser en la infraestructura del propio centro de datos, ¿verdad? Y sin restricciones de tiempo, de tal suerte que a veces sucede que, oye, voy a tener que bajar el sistema porque le voy a dar mantenimiento. Pues aquí la idea es que realmente, como las actualizaciones son predecibles, se pueden acomodar de tal manera que no impacten el negocio, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos ser nuestro propio proveedor de servicios. Bien, ¿qué más nos ofrece el almacenamiento inteligente? Pues nos ofrece una ruta fácil para actualizar nuestra infraestructura. Aquí dice, quita el almacenamiento legacy. Realmente este es un call to order, ¿verdad? Un call to action, perdón. Tienes un almacenamiento antiguo, ineficiente, que no te está funcionando, pues muévelo, ¿no? ¿Y cómo voy a fondear el movimiento de almacenamiento legacy a un movimiento inteligente más moderno? Pues podemos monetizar la infraestructura existente. ¿Qué quiere decir monetizar? Poder entender cómo se utiliza la infraestructura
que podamos cobrar correctamente lo que se utiliza en la infraestructura y eso nos permita tener un superávit que nos permita fondear la transformación. ¿Y cómo lo haríamos? Pues hacemos una transferencia gradual, no tiene que ser, oye, ¿sabes qué? Hoy tenemos este sistema, vamos a respaldarlo, vamos a quitarlo, vamos a poner nuevo y luego vamos a bajar el respaldo del nuevo, ¿no? Al contrario, más bien lo que vamos a hacer es utilizar esta estrategia de monetizar lo que tenemos, de que nos libere parte del presupuesto para ir adquiriendo equipo de prueba y certificación poco a poco, ¿verdad? Y reduciendo la carga financiera y poco a poco ir probando y migrando hacia sistemas nuevos, ¿verdad? Y además, si lo apoyamos en servicios financieros, ¿verdad? Pues puedo diferir el arranque de los pagos mensuales para el arranque de la nueva infraestructura y tratar de evitar costos de infraestructura doble, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que nos permiten hacer esto de una manera bien eficiente, no solo técnicas, sino también financieras, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de una institución holandesa, que creo que el reto aquí va a ser más bien pronunciar correctamente el nombre de la infraestructura, ¿verdad? Perdón, del nombre de la compañía, que se llama Flevo Ziekenhuis, que es pues finalmente es un hospital, ¿verdad? Es decir, que Ziekenhuis necesita una plataforma de datos para el futuro y lo hizo a través de Tripwire y GreenLake, que eso le permitieron ahorrar sus costos operativos de una manera importante, modernizar la infraestructura y lo más importante es irlo creciendo, ¿verdad? Conforme se requiera e ir migrando poco a poco y hacer esta migración de una manera más fácil, más sencilla, ¿verdad? Entonces, se hizo a través de un acuerdo de pago por uso, en donde se factura gigabytes por mes y conforme el hospital está utilizando más infraestructura, está pudiendo utilizar, perdón, está pudiendo pasar más y más y más de los sistemas que tenía antes y además está liberando pues el sistema antiguo, tiene ahora solo el sistema nuevo y como está pagando por uso, el costo de adquisición del equipo pues se vio mitigado, ¿verdad? A través de esta estrategia de pago y funciona pues bastante bien. Entonces, pues ya cerrando esta plática de la inteligencia del almacenamiento, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿verdad? La inteligencia, dice aquí, la inteligencia cambia todo. ¿Por qué desearían utilizar una infraestructura de HP? Pues porque HP tiene una infraestructura inteligente, que probablemente cuando HP adquirió hace unos años la plataforma de Nimble, adquirió el software de InfoSight y lo ha ido creciendo y complementando para que no solo funcione con los sistemas de almacenamiento originalmente de Nimble, sino que se puede usar también con Tripwire, con Primera y con los sistemas de servidores, los sistemas de Blades, todo este tipo de infraestructura, ¿no? De manera que podamos habilitar a toda esta infraestructura para tener acceso a esa inteligencia y que nos permite gestionarlo de una manera mejor, más eficiente, más rápida y sobre todo pues minimizando el tiempo de caída y mejorando la entrega de los servicios. Entonces, la premisa es, pues, utilizando la plataforma inteligente de datos HP, puedes convertir, ¿verdad?, tus retos de datos en oportunidades de negocio, es decir, aprovechar la coyuntura, moverse hacia una plataforma inteligente con estrategias financieras que nos permitan hacerlo con una inversión mucho menor, ¿verdad?, y que nos permitan ir de una manera más fácil a una nueva infraestructura que está impulsada por la inteligencia artificial, como ya vimos, es un repositorio global de información que recibe información de todos los sistemas conectados a nivel mundial y va decidiendo que va sacando como esas coyunturas importantes en donde hay eventos en los que se puede reaccionar proactivamente y no necesita la intervención de un montón de gente de sistemas, le facilita la vida a toda la gente de sistemas, ¿verdad? Importante, construida para la nube, nos permite entender y mejorar la manera como se pueden mover los sistemas de almacenamiento en la nube y en locales y cómo se pueden mover los datos de un lado para otro, ¿verdad? Y también, muy importante, se puede operar siendo una experiencia como servicio, un as a service, es decir, que se pague solamente por lo que se usa mientras está creciendo y poder de esa manera moverse mucho más fácil y mientras pues cualquier negocio exitoso pues realmente seguirá creciendo, entonces seguirá teniendo cada vez necesidades mayores. Y además, pues hablando específicamente de almacenamiento, sabemos que el almacenamiento en los últimos 30 o 40 años ha sido una infraestructura que ha ido creciendo de manera incansable, ¿verdad? Lo que hace 30 o 40 años eran kilobytes y megabytes, ahora ya son petabytes y terabytes, ¿verdad? Esta
necesidad de guardar información, de procesar información, de tener más información, ha sido una ruta que no, pues no tiene vuelta, ¿no? Cada vez va a ser, la necesidad de almacenamiento cada vez va a ser mayor. Entonces, realmente, pues esta plataforma inteligente nos permite tener una infraestructura que nos permite ser más eficientes, que nos permite tener mayor disponibilidad, que nos permite ser más ágiles para responder a los retos de nuestros días. Entonces, pues con eso terminamos de hablar de la plataforma inteligente de HP. La propuesta de HP es amplia en términos de almacenamiento. Los invitamos a que si quieren conocer un poco más a fondo algunas de estas ofertas, pues hablamos hoy en día de realmente el software de gestión, del software de monitoreo y de gestión de todas estas plataformas de almacenamiento, pero es interesante también conocer cada una de estas plataformas para entender cuál es su ámbito de aplicación y cómo puede ser una buena respuesta o una buena solución para cada uno de los problemas que manejamos en la empresa. Entonces, pues, nos quedamos a sus órdenes, los invitamos a que nos contacten en caso de que necesiten más información, que estamos seguros que la gran mayoría de ustedes van a tener una necesidad de incrementar el conocimiento de estas plataformas para ver si tiene sentido o no en su estrategia actual de almacenamiento, pero pues lo que les quise decir, de todas maneras, es que tenemos una oferta muy amplia a través de los productos de HP, una oferta muy amplia de soluciones de almacenamiento que además pues tiene la ventaja de que como están apoyados en una infraestructura inteligente que es InfoSight, pues les da capacidades que no pueden encontrar fácilmente en otras plataformas, ¿no? Entonces, pues, si no hay más, con esto terminamos esta presentación. Les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los aprovechamos para invitarnos la próxima semana. Vamos a continuar esta serie de webinars para usuarios finales con la plataforma de procesamiento de HP. Vamos a hablar un poco de las diferentes ofertas que tiene HP en procesamiento, según los mercados a los que van dirigidos. Entonces, pues nos dará mucho gusto contar con su presencia. Y pues no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o algo así. Claro que sí. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas ya sea de manera escrita, aquí las leemos, o si tienen algún comentario, levantar la manita que se encuentra abajo de su micrófono para habilitarles el control del micrófono y escucharlos. Y bueno, pues al parecer no hay preguntas. Sí, pues Ok. invitamos al próximo webinar de Data Center el lunes a las 11:30. Entonces, muy bien, pues esperamos tenerlos con nosotros de vuelta el próximo lunes y muchísimas gracias por su tiempo y muy buen día. Gracias, ingeniero Carlos. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego.